Hola, muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 202 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de distintos temas como la nueva adaptación de Wonka, una tercera entrega que adapta la historia de este icónico personaje y que curiosamente es dirigida por quien nos trajo las hermosas películas de Paddington 1 y 2. También te hablaré de la nueva cinta de Hirokazu Koreeda que se llama Monster o Kaibutsu, que habla de la amistad y el bullying. También te hablaré de Fallen Leaves del director finlandés Aki Kaurismäki, que nos muestra una extraña pero optimista historia de amor. Y por último, de Leave the World Behind, una cinta que relata podría decirse un cuento apocalíptico que puedes encontrar en la plataforma de Netflix. Así que ahora que ya tenemos estos temas de los que vamos a hablar durante este episodio, es momento de empezar, ya que hay muchas cosas que decir con este excelente fin de semana que hubo en cuanto a cine y también en películas en plataformas. El primer tema de este episodio es la película que más me gustó de esta semana y que ya que estamos entrando en temporada navideña, pues queda perfecto hablar de esta película. Y la verdad, esta es una muy agradable sorpresa, pues en los adelantos y trailers que tiene esta cinta, como que daba cierta inseguridad sobre cómo iba a resultar la película al final, pero afortunadamente resultó en algo muchísimo mejor de lo que incluso yo esperaba, y a la hora de enterarme que realmente le estaba gustando a la crítica profesional, pues yo me entusiasmé mucho por ver esta película, ya que el actor que protagoniza esta historia, que es Timothée Chalamet, a mí me encanta, aunque se haya metido en muchas polémicas y pues ya a mucha gente los tenga hartos. A mí personalmente me gusta Timothée Chalamet y las actuaciones que nos ha traído, así que al ver que él iba a ser el protagonista y que iban a salir muchos otros actores de bastante buen renombre, pues ya estaba ilusionado por ver esta película, pero al ver que la gente sí le estaba gustando, me sentía ya mucho más emocionado. Y esta película de la que te voy a hablar, obviamente se trata de Wonka, que está realmente, así para resumir todo lo que voy a decir, termina siendo magia pura que va a literal endulzarte a ti, a los adultos y a los niños que vean esta cinta. Como seguramente sabrás, esta no es la primera vez que vemos a Willy Wonka en cines o en alguna película. La primera vez fue en 1971 con Gene Wilder, luego en 2005 con Johnny Depp y ahora en 2023 con Timothée Chalamet. Y ahora, en esta nueva ocasión, vemos que esta historia se centra en un más joven Willy Wonka y en cómo este pequeño joven se convirtió en el chocolatero más famoso del mundo, forjando su imperio, y también en esta historia vemos cómo realmente conoció a los Oompa Loompa y así pues entabló esta amistad con estos pequeños seres mágicos que le ayudaron a forjar su imperio y a crecer dentro de la industria del chocolate. Básicamente, en esta historia veremos el origen de Willy Wonka y cómo llegó a la ciudad solo con un sombrero, unas cuantas monedas de plata y, lo más importante, un sueño y grandes ilusiones de convertirse en el mejor. Solo que para eso, Willy Wonka tendrá que enfrentarse a una cantidad numerosa de obstáculos y personajes que intentarán hacer que Willy se rinda y se aleje de su sueño y deje atrás estas grandes esperanzas de convertirse en el chocolatero que hemos conocido hasta ahora. Dejando un poco la historia de lado, una de las cosas a destacar con Wonka es que esta película es dirigida por Paul King, y este es un dato muy importante a tener en consideración, pues este director, como dije, fue quien nos trajo Paddington 1 y 2 o también la serie de Space Force, y estos productos tienen un sello de autor inconfundible que impregna en sus historias de un cierto positivismo y magia que hacen que sí o sí estés sonriendo todo el tiempo. Y aquí, Wonka no es la excepción, ya que te puedo asegurar que esta película es un verdadero caramelo. Es algo que sí te va a contagiar de buen humor, y si estás en algún momento difícil o tristón por la temporada navideña, que se vale que no te guste en esta temporada,
pues esta película puede ser la solución a esas sensaciones desagradables, ya que a la par con la historia, la animación que tiene y el carisma y encanto de los personajes que vemos en pantalla, termina convirtiéndose en una cinta súper alegre y animada para familias, parejas, niños y adultos y cualquier persona que se acerque a esta película. Igual, es imposible no hacer comparaciones entre las distintas encarnaciones de Willy Wonka que han llegado a cines. Y aunque son muy distintos estilos cinematográficos que vemos en estas películas, al menos entre las que yo he visto, que son las del 2005 con Johnny Depp y esta del 2023 de Timothée Chalamet, esta nueva interpretación la verdad se siente mucho más alivianada y con un tono mucho más relajado y menos complejo que la del 2005. La verdad, al pensar en esa que vemos a este Johnny Depp, pues podemos pensar que es una película como más oscura, con situaciones más incómodas de ver o que dan cierto cringe incluso o cierta incomodidad, porque pues ese es el estilo de esa película. Aquí en este caso, con esta de Paul King y con Timothée Chalamet, vemos un estilo completamente distinto que para nada busca ser compleja, ni busca ser profunda, ni tener personajes con distintos matices. No, para nada. Aquí es muy fácil ver qué personajes son los buenos, qué personajes son los malos, cuáles son las intenciones de cada quien. Y esto hace que realmente se sienta bastante alivianada hasta el punto en el que dije, esta película quiere hacerme sentir bien. Quiere que salga con una sonrisa, quiere que salga con antojos de comer chocolate, quiere que me maraville con la magia que hay, con los personajes, con los escenarios, con todo lo que puede hacer este personaje tan carismático que es Willy Wonka. Y considerando todo esto, sí puedo y tengo que reconocer que esta adaptación de 2023 de Paul King me gustó muchísimo más que la del 2005. La verdad todavía me hace falta ver la del 1971, que es la original y que mucha gente dice que es la que todo mundo debe ver. Pero hasta ahora, teniendo estas dos que sí he visto, realmente esta versión de Timothée Chalamet con Paul King me gustó muchísimo más, la verdad. Una de las razones por las que esto funciona se debe a que la cinta balancea muy bien la aventura que vemos desarrollarse, los escenarios de la ciudad, la estética mágica que envuelve todo lo que vemos y toda esa comedia y diversión tan sutil y ligera que vemos a través de las distintas secuencias y diálogos que cuentan con un humor, chistes y comedia bastante inteligentes que para niños y adultos va a ser una completa maravilla. Además también de Timothée Chalamet que vemos en pantalla como el protagonista, también podemos encontrar otros actores de renombre dentro de los que destacan Olivia Colman, quien ahora en esta película tiene un papel de villana que está increíble con el rol que puede interpretar y aunque es la mala del cuento, sigue siendo divertidísima y de cierta forma te gusta lo que hace. También podemos ver a Hugh Grant con unas breves apariciones como Oompa Loompa, pero aunque sean cortas y muy contados los momentos en los que sale Hugh Grant, creo que cada momento en el que aparece se roba la pantalla y su papel como este duendecito naranja peliverde, la verdad es encantadora y a mí me gustó mucho cada participación que tiene en pantalla. Un detalle que podría considerar que va a alejar a algunas personas es el hecho de que esta película pues puede parecer a simple vista súper infantil y empalagosa. Y esto es algo que muchos van a juzgar esta película. Pero a pesar de toda la magia y dulzura de la película que tiene, que digas, no voy a ver esto porque es demasiado, realmente siento que en ningún momento se siente sobreexagerada, ridícula, boba o incluso cursi. La verdad es que Paul King sí es un experto que sabe manejar muy bien los elementos de la comedia, los elementos de la dulzura, del carisma de los personajes, los balancea muy bien y en ningún momento te satura de todos los colores, te satura de la magia.
Tiene mensajes tan bonitos, diálogos tan enternecedores, momentos realmente mágicos que te hacen soñar con mundos de fantasía así de bonitos. Y esto es parte de la magia que tiene este director que hemos visto anteriormente en Paddington. Y esto se ve muy bien impregnado en Wonka. Y aunque no voy a decir que esta le llega ni siquiera a los talones a Paddington, debo decir que sí se nota muchísimo el estilo de este director y eso hace que realmente Wonka triunfe bastante bien en esta temporada navideña. Otro detalle interesante es que también este es el primer papel comédico de Timothée Chalamet y además aquí también lo vemos cantar y bailar y la verdad Chalamet sin duda deslumbra y carga con toda esta película con su voz, que vaya que me sorprendió la manera en la que canta. Él sin duda es lo mejor que verás en esta historia y en su papel como Wonka será algo verdaderamente memorable para todos nosotros y que comparándolo con otros papeles como el que tuvo en Call Me By Your Name o incluso en Dune, esto es un papel muy distinto a lo que ha hecho antes. Aquí realmente demuestra ese rango actoral de que sí puede ser alguien con más carisma, más divertido, que sí puede sonreír. Entonces esto es algo bastante llamativo e interesante que vemos con este actor y esta película. Igual, los otros personajes secundarios, además de Olivia Colman y Hugh Grant, también vemos otros personajes con roles más pequeños que son hilarantes y encantadores. Entonces, todo el cast que vemos en pantalla realmente tiene su momento para brillar y terminan fascinándote. Todo esto también funciona debido a que la película tiene una trama súper entrañable que va de perseguir y confiar en tus sueños y metas, de que no importa qué tan difícil sea o qué obstáculos haya, si tienes alguna meta, debes perseguirla hasta cumplirla. Y ese mensaje o reflexión que te deja al final de esta película es muy hermoso y creo que es algo que a generaciones jóvenes debemos enseñarles y también nosotros que pues ya estamos como más acabados por la vida, que hemos tenido ciertas desilusiones, ciertas batallas y todo eso. Ver este tipo de películas que nos dicen que se vale soñar, que tenemos que perseguirnos sueños, de vez en cuando es muy bonito verlas porque nos reconfortan y calientan nuestro corazoncito a pesar de todas las cicatrices que podamos tener. Ya para ir finalizando, otra cosa que me gustó mucho fueron los efectos visuales que sorprendentemente están muy bien logrados y pulidos a pesar de que gran parte de la película tenga que ser animada. Esa animación que llegamos a ver en ningún momento se ve mal ni está mal hecha. No sé si en algunos futuros años con los avances tecnológicos esto llegue a envejecer mal, pero al menos comparándola con otros productos que utilizan mucha animación CGI, la verdad esta está muy bien trabajada. Algo que también se me olvidó mencionar es que Wonka se trata de un musical y si no lo habías notado desde que ya dije que Timothée Chalamet canta bastante bien, pues sí tengo que decir que esto puede ser un musical, así que si no eres fan de este tipo de películas o este tipo de género, esto puede ser algo que no te agrade tanto, pero al menos en este apartado musical la verdad quedé fascinado. Todas las canciones que hay, realmente va a haber alguna que se te va a quedar pegada y terminando la función vas a estarla cantando o vas a estar recordando cómo fue la coreografía, quién la cantó y todo esto es parte de lo memorable y bonita que termina siendo Wonka. Finalmente, para mí, Wonka de Paul King sin duda se va a convertir en un nuevo clásico navideño que a mí la verdad sí me gustaría volver a ver otra vez en futuros años y que también si después de lo que hablé tú quieres ver, pues aprovecha para verla en cines ya que está en exhibición ahora mismo. Seguramente va a durar bastante tiempo por la temporada navideña, pero ojalá la puedas ver lo antes posible porque es cuando más hay horarios y pues están muy a gusto las salas para poder verlas antes de las fechas más saturadas que obviamente es Navidad y Año Nuevo. Pasemos al siguiente tema de este episodio y curiosamente, siguiendo la misma línea, también esto es algo súper emotivo pero de manera muy distinta y si te gusta el cine, muy seguramente cuando te diga quién dirige y cuál es esta película, sabrás más o menos qué esperar.
La película de la que estoy por hablarte lleva por nombre Monster o Kaibutsu, siendo este su título original, y es de uno de los directores asiáticos más reconocidos y aclamados alrededor de todo el mundo, que es ni más ni menos que Hirokazu Koreeda. Koreeda es un director que desde los inicios de su carrera, a través de su cine, ha retratado temas sociales y familiares bastante polémicos, de los cuales a mucha gente no le gusta hablar. Pero aunque intentemos esconder estos temas bajo el tapete o pretender que no existen o hacernos de la vista gorda, son temas muy presentes en el mundo y este director, que es Hirokazu Koreeda, sabe muy bien cómo abordar estos temas a través de dramas que son bastante emotivos y que hemos visto a lo largo de toda su filmografía. Esto, a mi parecer, hay veces en las que sí funciona y termina trayendo una película súper bonita y conmovedora, pero en otras ocasiones siento que a Koreeda se le sale de las manos y termina por traernos una película bastante melodramática y hasta chantajista, a mi parecer, situación de la que yo no soy tan fan. Afortunadamente, aunque en sus más recientes películas haya sido este el caso, como fue Brokers, esta vez Koreeda nos trae una película que la verdad sí debo decir, yo fui muy fan por la historia que cuenta, que es un tema que a mí personalmente me mueve mucho y que también me gustó bastante la manera en la que la desarrolla, abordando una temática que va sobre la infancia, la amistad y hasta el bullying en las escuelas. Hablando ya de la historia, Monster está ambientada en un pueblo suburbano con un gran lago. Aquí, Saori, una madre soltera que vive con su hijo Minato, descubre que de manera repentina el comportamiento de su hijo ha cambiado y se le nota agobiado por algo de lo que no puede o quiere hablar. Preocupada por esto, Saori intenta investigar qué es lo que pasa con su hijo y, dentro de sus indagaciones, descubre que la razón del cambio de Minato se debe a algo que sucede en su escuela y que puede estar ligado a Hori, un maestro de la escuela del cual se dice que agredió a Minato y lo dejó afectado de manera grave. Conociendo solo esta perspectiva de la historia, uno podría aventurarse a decir que esta película va sobre el abuso de los maestros a sus alumnos, pero no te confíes, pues en Monster veremos una historia que está contada en desorden y desde distintas perspectivas que nos harán ver que no todo es lo que parece y todo esto jugará con nuestra idea y lo que juzgamos, ya que nosotros nos adelantamos a hacer acusaciones que no necesariamente son ciertas, ya que no sabemos el panorama completo de lo que está sucediendo. La verdad, lo mejor es que tú veas Monster sin saber mucho de la historia, pues gran parte de lo que hace que esto sea tan disfrutable se debe al misterio que esconde y también por esa manera de contar la historia de manera desestructurada, contándola a través de 3 diferentes perspectivas que suceden simultáneamente, contándote la misma historia 3 veces, pero como dije, desde puntos de vista distintos durante sus poco más de 2 horas de duración. Esta manera de contar y abordar esa narrativa, la verdad me pareció fascinante, pues esto deja mucho misterio y mientras te vas planteando nuevas preguntas sobre lo que está sucediendo con la trama, también vas armando poco a poco este rompecabezas que se va pues completando cuando empiezas a ver las distintas perspectivas que nos cuenta este director. Este misterio que se sostiene a lo largo de no conocer lo que sucede realmente fue algo que me encantó bastante y hace que se sostenga gran parte del interés en la película de Monster, ya que este inicia como un drama en el que un profesor parece tratar mal a un alumno y lo agrede de manera bastante fea, pero todo esto se va transformando completamente para que ya para el final de la historia pues termina siendo algo completamente distinto a lo que ya esperábamos. De más está decir que Monster cuenta con momentos y escenas que juegan con tu cabeza, pues constantemente te cambian la dirección hacia la que se dirige la película, teniendo muchos giros argumentales inesperados, algo que termina manteniéndonos como audiencia intrigados todo el tiempo por lo que está por suceder y para confirmar si nuestras teorías sobre lo que está pasando son ciertas. Sumado a esta magistral manera de engancharnos con la narrativa, como ya es tradición en el cine de Koreeda,
Monster cuenta con momentos súper bellos y conmovedores o tiernos, donde la amistad de dos niños es lo que más reluce y destaca en esta historia. Pero también algo que destaca bastante y que es bastante enternecedor es el amor y la preocupación de una madre por su hijo, que es algo muy tierno de ver. También vemos como algunos maestros son muy encantadores porque se preocupan auténticamente por sus alumnos y buscan que ellos estén bien en su manera de aprender, que no se sientan intimidados, que no estén alienados dentro de sus grupos, y esto habla de pues una ética profesional bastante padre en cuanto a los maestros. Algo igualmente curioso aquí es que al estar viendo Monster, estuve recordando otras películas muy similares a esta. La primera es la de El último duelo de Ridley Scott, porque esta también era contada a través de 3 distintas perspectivas que nos hacían dudar sobre lo que era verdad y lo que no. También, en cuanto a la temática que aborda esta película, me recordó un poco a la película de La casa de Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, que por cierto puedes ver en la plataforma de Movie y que es muy buena. Recomiendo bastante y esa sería una recomendación extra. Otra de las cosas que debes saber y que es uno de los puntos llamativos de esta película es su título, Monster, que desde ya puedo adelantarte que esta es una analogía o reflexión de que la maldad y monstruosidad puede venir ya sea de un niño menor o un adulto, sin importar qué tan inofensivo o inocente pueda verse. También algo que funciona muy bien con esta película es cómo Kore-eda evidencia mucho el sistema social y educativo de Japón y de cómo al enfrentarse a temas como el bullying y el abuso, muchas veces las escuelas o el sistema educativo opta por huir o ignorar situaciones así de sensibles y no tienen ni idea de cómo lidiar con esto de manera adecuada. Entonces este es un tema muy polémico del cual se habla de manera muy escasa, no solo en Japón, sino que en el resto del mundo. El bullying es un tema presente en todo el mundo y que afecta de manera significativa a muchos niños. Y es que es difícil tratar con esto porque los mismos niños no hablan de lo que están viviendo, no le cuentan a sus padres que alguna vez sufrieron bullying, que fueron agredidos, que alguien los molesta, que el mismo profesor se burla de ellos. Entonces, siendo niños es muy difícil hablar de esto, pero también es difícil darse cuenta de lo que está sucediendo. Porque obviamente todo esto sucede detrás de las figuras pues adultas y esto hace que se complique mucho esta situación. Entonces la verdad es un tema muy complejo y que a través de esta película se maneja bastante bien. Algo que sí debo advertir, eso sí, es que Monster, dentro de su desarrollo, podría sentirse un poco lenta, y es que sí lo es. Recordemos que esta es una cinta de poco más de 2 horas que trata un tema bastante denso, así que necesita extenderse en cuanto a su desarrollo. Y esto puede ser un poco pesado al principio, pero conforme vas entendiendo lo que está pasando a lo largo de su trama, las emociones que puede transmitirte y contagiarse Kaibutsu o Monster pueden llegar a ser abrumadoras y hacerte sentir una empatía tremenda por lo que estás viendo en pantalla. La razón por la que todo esto realmente funciona se debe a los personajes complejos con los que cuenta, como el maestro que intenta demostrar su inocencia, o la madre que quiere saber la razón del cambio repentino de su hijo, o incluso también la directora y la culpa con la que carga. También vemos otros personajes más complejos como el padre alcohólico de uno de los niños protagonistas, también a estos 2 niños que son bastante interesantes de ver cómo es su comportamiento y cómo se desenvuelven socialmente. Y hablando de estos últimos, los 2 niños protagonistas, la verdad están excelentemente bien dirigidos. Y esto se aplaude, pues ellos son el núcleo de la historia y son quienes cargan con toda esta trama. Y la manera en la que te transmiten toda esa angustia y preocupación fue algo que me dejó realmente sorprendido y disfruté bastante. Al final, Monster fue algo que me gustó mucho, y eso que ya estaba un poco desencantado de las últimas películas de Hirokazu Kore-eda que no me gustaron tanto, pero esta vez Monster sin duda es un 10 absoluto.
Monster es algo que te hace reflexionar sobre el egoísmo, la amistad y el amor, pero también de cómo juzgamos la maldad y de dónde puede provenir. Esta película también está en cines, así que espero puedas verla después de que te hable de ella. El tercer tema de este episodio va a ser una recomendación bastante extraña. Incluso me es un poco difícil de que recomiende del todo esta película, porque esta cinta sí entra dentro de la clasificación de cine de autor, intelectual o incluso mamador, como dicen algunas personas. Pero irónicamente fue una experiencia bastante distinta a lo que estoy acostumbrado y terminó gustándome muchísimo, ya que me dejó una extraña sensación optimista y alegre, que también esta cinta sin duda va para mi top de este 2023. De la película de la que estoy a punto de hablar, lleva por nombre Hojas de Otoño o Fallen Leaves, película finlandesa del director Aki Kaurismäki, que también estrenó en cines este fin de semana. Pero también debo destacar que esta es una producción de Movie que tiene proyección en salas, así que si por alguna razón no llegó a tu ciudad o no alcanzas a verla, en unas cuantas semanas después llegará a la plataforma de Movie. En Fallen Leaves podemos ver la historia de amor de dos personas solitarias que se encuentran por casualidad en una noche de karaoke en la ciudad de Helsinki, y después de este primer encuentro, ambos, a pesar de sus diferencias y carencias, intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas. Por más lindo y enternecedor que pueda ser este encuentro fortuito, el camino de Ansa y Jolapa, que son nuestros protagonistas, su camino por enamorarse y formalizar su relación, se verá obstaculizado por el alcoholismo de Jolapa, por números de teléfono perdidos que impiden reencontrarse y la tendencia general de la vida a poner obstáculos en el camino de quienes buscan su felicidad dentro de la frialdad de la ciudad gris en la que habitan estos dos protagonistas. Básicamente, para generalizar, Fallen Leaves nos presenta a dos protagonistas. Primero está Ansa, una mujer soltera que trabaja en un supermercado reponiendo los estantes. Una noche, Ansa se encuentra accidentalmente con el igualmente solitario pero trabajador Jolapa, que desafortunadamente es alguien que se deja llevar bastante por los vicios del alcohol y el cigarro. Contra todo pronóstico y malentendidos, siendo ambos dos personas solitarias en la ciudad de Helsinki, los dos, sin saber que lo necesitaban, empiezan a encontrar el amor y el interés el uno por el otro, ya que estas nuevas emociones que están sintiendo los están cambiando para mejorar como personas, por ejemplo en el caso de Jolapa, haciéndolo dejar ese alcoholismo tan extremo que tiene. Una de las razones por las que digo que esta película es medio extraña o difícil de recomendar para una audiencia más normie o general es porque precisamente esta película tiene muchísimos elementos que se aprecian más por la construcción del escenario, la simetría, los colores, las actuaciones y detalles más específicos que son un poco más difícil de percibir y apreciar si es que no estás tan clavado en el cine. La historia que vemos aquí en sí solo es el vehículo para poder ensamblar todo esto que acabé de mencionar. Y la razón por la que lo digo es porque la historia no podría ser más sencilla y cotidiana, pues no es que nos cuente la mágica y cursi historia de dos enamorados. No va para nada sobre eso. De hecho, es bastante realista y no idealiza este romance de manera fantasiosa. Es más bien todo lo que puedes ver en el fondo o alrededor, lo que en verdad tiene un mayor valor cinéfilo. Aunque eso sí, si la ves como un todo, Fallen Leaves es una película bastante bonita y cálida para ver, ya que te deja una sensación bastante alegre y optimista. Poniéndome muy clavado con lo que muestra esta película, lo que creo que se puede destacar muchísimo en Fallen Leaves es ese minimalista ejercicio de composición de planos y secuencias que tiene el director aquí en pantalla, que a veces parece que están ambientados en algún momento de los años 50 o 60, pero que realmente esta está contada en un presente, pues a través de reportajes de la radio escuchamos que están hablando de la actual guerra entre Rusia y Ucrania,
pero en todos los escenarios y espacios que vemos en pantalla, observamos que estos están decorados con cuadros y pósters de películas o música vieja. También las radios son antiguas o los escenarios se ve que sí son algo como de un tiempo antiguo, y tampoco se ve que usen realmente celulares u objetos que puedan decirse que son del presente. Entonces, también a través de la vestimenta y de los escenarios y de las cosas que decoran los escenarios, pues esto sí hace que parezca que todo esto sea otra época. Entonces, esto hace que Kaurismäki destaque por mezclar estos distintos tiempos en un solo momento, y que se genere como este choque de dos épocas completamente distintas en uno solo, y esto se me hizo algo bastante original e interesante de ver en pantalla. Aterrizando más en la historia que cuenta Fallen Leaves, esta se centra obviamente en retratar el amor que alivia y cura a una clase trabajadora que nunca pierde la dignidad, y que se resiste a rendirse aún teniendo en contra al destino, a los elementos de la naturaleza y a jefes que son bastante ojetes y que no tienen empatía, a pesar de que están viendo la situación tan precaria o difícil que hay con los protagonistas. Y la manera en la que cuenta todo este panorama es bastante divertido, de manera pues irónica, y es que sí cuenta como con este humor negro que sabemos que está mal, que realmente si fuera algo cierto sería bastante desagradable, pero inevitablemente nos causa cierta gracia ver cómo lidian los personajes con esto. Otra cosa que le funciona muy bien a esta película es esa duración tan corta que tiene, que son solo 80 minutos, y esto realmente concentra esa emoción, las risas, los tragos de vodka, los momentos incómodos entre la pareja, pero también estas situaciones tan divertidas en el karaoke. Hay muchas cosas que pasan en esta película en esos cortos 80 minutos de duración, que hace que realmente Hojas de Otoño se vuelve una película encantadora. Asimismo, esta cinta también va de encuentros y desencuentros entre los protagonistas, que constantemente se ven, se enfrentan a numerosas eventualidades que no dejan de separarlos y obstaculizarlos para que al fin puedan estar juntos. Entonces, esta situación difícil para ellos dos también es bastante divertida y curiosa. También, algo que me llamó la atención es que a través de sus imágenes, Kaurismäki muestra una sociedad triste y gris que habita y se desenvuelve en lugares silenciosos, cerrados, fríos y hasta deprimentes. Pero a través de la historia que cuenta, con este relato corto de amor y sencillo, realmente se vuelve algo alegre y divertido que combina ambos elementos emocionales a la perfección, a través de estos mismos personajes que no son ejemplares, pues se dejan llevar por los vicios como el alcohol o el cigarro, como es el caso de Jolapa, pero aún así intentan convertirse en mejores personas. Al final, Hojas de Otoño no tiene gran complejidad o profundidad narrativa, ni cuenta con giros argumentales o grandes complicaciones. Es una simple historia de amor del chico conoce a chica, pero contada de una manera muy original, muy bonita y bastante divertida, en la que realmente no hay un chiste así en concreto o romantización de los eventos que vemos, pero la manera en la que se desarrolla y pasa todo es muy divertida genuinamente, y que todo este ejercicio visual en cuanto a la simetría de los escenarios, los colores que utiliza, las épocas que combina, es algo bastante interesante y que para los cinéfilos más clavados van a disfrutar mucho como ejercicio visual. Nuevamente, insisto en que esto no es algo que pueda gustar a todo el mundo, porque incluso para mí sí fue algo muy extraño de ver y que está fuera de lo común dentro de lo que conozco y de lo que veo. Pues al final, Hojas de Otoño presenta un estilo propio muy original que me llamó bastante la atención de Aki Kaurismäki, un director que yo no conocía y que a través de su cine presenta una sutil reflexión de la soledad y cómo la compañía puede hacerte mejor persona, pero a través de una estética y una narrativa muy fuera de lo común, y que presenta como cosas muy planas, muy neutrales e incluso inexpresivas, pero que al mismo tiempo te transmiten a ti muchas emociones. Al final,
Si esto es algo que te ha llamado la atención y es un cine que a ti te agrade, puedo concluir que al terminar Fallen Leaves, yo personalmente sí salí de la sala con una gran sonrisa en la cara y con ganas de enamorarme. Lo digo porque este fue verdaderamente mi caso y que creo que si tú te animas a ver esta película puede sucederte a ti también. Así que a pesar de que sea una película muy de autor, muy de culto o lo que quieras, realmente sí te deja con una sensación muy bonita y que sí me gustó mucho, a pesar de que fue un cine que yo no acostumbré tanto. Ahora pasemos al último tema de este episodio. Y este va de algo que va a contrastar mucho con las 3 películas anteriores, ya que estas 3 eran muy optimistas y bonitas, pero esta última tiene una sensación más desesperanzadora y caótica, pues de hecho su principal enfoque es hacer una crítica a la sociedad consumista y el egoísmo que puede haber en todos nosotros. La última película de este episodio la puedes encontrar dentro de la plataforma de Netflix y lleva por nombre Leave the World Behind o Dejar el Mundo Atrás, ya traducida al español. Algo que hace que esta película destaque del resto es que esta es dirigida por Sam Esmail, alguien muy conocido por dirigir la serie de culto Mr. Robot, que precisamente nos presentó una crítica social muy ácida y muy verídica frente a los comportamientos humanos que tenemos. También algo que hace que esta película llame la atención es que cuenta con los actores protagónicos de Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali y Kevin Bacon dentro de su cast, algo que para muchos de nosotros será algo que nos enganche para querer verla, para ver a estos actores en pantalla. En cuanto a la historia que podemos ver en esta película, esta nos relata cómo las vacaciones tan esperadas de Amanda y Clay con sus hijos adolescentes se ven interrumpidas por la llegada de una pareja a este Airbnb que rentan, alegando ser los dueños de esta casa que está en esta plataforma de renta, que pues obviamente rentaron Amanda y Clay por un periodo pues corto. Lo misterioso de la llegada de estos dueños es que no hay manera de que ellos puedan comprobar que esto sea cierto, además de que la razón que ellos dan por la que han regresado de manera tan repentina a la casa Airbnb es debido a que han huido de un apagón sin precedentes en la ciudad y lo que parece también ser un ciberataque terrorista que ha afectado a todos los medios de comunicación. Muy pronto, después de esto, el caos se deja venir cuando el internet, la televisión, la radio y el teléfono fijo de la casa dejan de funcionar totalmente, y al estar desconectados de todo el mundo y no tener ninguna noticia de lo que está sucediendo, ninguno de ellos tiene forma de averiguar qué es lo que está sucediendo y entran en esta total incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, a medida de que suceden extraños estruendos sónicos que rompen la paz del campo y también que el resto de su entorno, como los animales, empiezan a comportarse de manera extraña y también empiezan a tener condición física y su salud empieza a afectarse, empieza a desatarse un caos total en cuanto a estos 6 personajes que son completos desconocidos, pues empiezan a alocarse frente a todo lo que está sucediendo. Toda esta situación del ciberataque terrorista, el cambio del patrón de la naturaleza de estos animales que empiezan a comportarse de manera extraña y el hecho de que los medios de comunicación se hayan visto interrumpidos, detona en una lluvia de discusiones y una creciente desconfianza entre ambas familias que se desconocen entre sí y que tampoco saben si lo que el otro está diciendo es cierto. Y esto obviamente genera numerosos choques sumado a los eventos extraordinarios y totalmente fuera de lo normal que suceden a su alrededor. Pero dentro de toda esta incertidumbre, ambas familias se verán obligadas a dejar sus diferencias de lado y aliarse para sobrevivir a lo que parece un apocalipsis. Evidentemente, al Leave the World Behind, al ser una película de Sam Esmail, conocido por dirigir Mr. Robot, en esta película podemos esperar que la trama que veamos está
Estará llena de reflexiones, simbolismo y paralelismo con nuestra sociedad ultraconsumista, siendo una crítica mordaz a nuestros patrones como individuos y el cómo nos convertimos en seres egoístas que priorizamos nuestros intereses y comodidad por encima de convivir o ayudar o cooperar con algún extraño o algún desconocido para lograr un bien mayor. Muchos de estos simbolismos los podemos ver a través de escenas sutiles que parecen no tener importancia alguna en la trama, pero que nos cuentan mucho más de lo que podríamos esperar, y es que sí hay que prestar atención a estas secuencias. Por ejemplo, una de las escenas que puedo destacar es la secuencia del juego de Jenga que de la nada se llega a caer sin que nadie la mueva. Esto obviamente ejemplifica lo frágil que son las cosas en la sociedad hasta el punto de que si algo la llega a alterar o descomponer, pues con cosa de nada se puede desmoronar y se puede derrumbar completamente. También otra crítica que vemos es la de cómo las generaciones más jóvenes ya están atadas a la tecnología y el entretenimiento, y cómo éstas no pueden vivir sin estar cerca de algo que les complazca inmediatamente, y si no lo tienen, se vuelven seres hartantes e iracundos que simplemente provocarán más problemas, y esto se ve reflejado en los hijos de los protagonistas. Por ejemplo, esta niña que está obsesionada con querer ver el final de la serie de Friends y que constantemente está buscando alguna manera de ver esta serie, y como no puede lograrlo, empieza a ser muy fastidiosa. Asimismo, también tenemos un paralelismo bastante obvio que evidencia cómo las generaciones mayores subestiman y no prestan atención a las menores, a pesar de que éstas puedan tener la razón o una visión más aterrizada de lo que está sucediendo, simplemente porque atribuyen que al ser menores son tontos o inexpertos, o simplemente porque no pueden tener la razón. Esta película obviamente presenta situaciones muy confusas, bastante enredadas, y no quiero llegar a tocarlas a profundidad porque sí son cosas altamente spoileables que podrían arruinarte la trama. Así que en vez de mencionar algo que suceda en específico con la película, prefiero hablarte de cosas que me gustaron, como los aspectos técnicos que tienen en la película, que estos sí, la verdad, me dejaron sorprendidos. Y efectivamente, lo que más me gustó de Leave the World Behind fue la fotografía que tiene esta película, que la verdad está súper estilizada, es muy dinámica y bastante original. Son muy escasas las películas que experimentan con la manera en la que mueven la cámara. Normalmente se opta por tomas estáticas o simplemente que hacen algún paneo o un traveling bastante ligero. En esta película vemos muchos movimientos de cámara que van desde planos cenitales hasta contrapicados, hasta... desconozco ahorita o se me fueron los nombres de los distintos ángulos que podemos ver en la fotografía, pero la verdad es que hay muchísimo movimiento de cámara. Realmente no recuerdo así a bote pronto una película que haya tenido tanto movimiento, tan original, tan dinámico, tan estilizado de cámara. Y esto lo hace a propósito para generarte esta inquietud, porque como todo el tiempo está sucediendo algo, todo el tiempo quiere incomodarte, quiere generar esta sensación inquietante, necesita tener una fotografía que todo el tiempo se esté moviendo, que vaya de un lado a otro, que en ningún momento se centre en algún personaje, que todo el tiempo esté cambiando de tomas. Y esa fotografía tan rápida, tan ágil, me gustó muchísimo. Me pareció un experimento bastante divertido de ver, y que también de hecho fue algo que vemos en Mr. Robot. Esta es una serie que yo desafortunadamente no he terminado todavía de ver, la dejé incompleta en su momento, pero las 2 temporadas o 3 creo que alcancé a ver. Me encantó este ejercicio fotográfico que hace, y aquí en Leave the World Behind también vemos esto. A la hora en la que veas esta película, incluso vas a sentir cierto vértigo, cierto mareo por la manera en la que mueve tanto la cámara. Y esto lo digo como un aspecto positivo, para nada es una queja. Esto hace que la película se sienta muy dinámica y que no se sienta como cansada o incluso repetitiva o lenta.
También algo que aplaudo bastante es la música que tiene, que es algo que realmente te sumerge en el misterio y la tensión y hasta se convierte en algo inquietante que combina perfectamente bien con todo lo que está pasando en pantalla, ya sea con la trama o incluso con la fotografía. Y gracias a estos elementos, todo esto en conjunto, hacen que esta película todo el tiempo, desde el primer minuto, te mantenga intrigado por saber qué está pasando o qué está por suceder. Pero realmente te engancha y hace que quieras saber qué va a pasar más adelante. Y afortunadamente todo este misterio y toda esta intriga se sostiene desde el primer minuto hasta el final. Y realmente, o más bien tú mismo como audiencia, te sientes igual que los protagonistas. No sabes qué es lo que está sucediendo, no tienes idea de lo que está pasando, tienes muchísimas preguntas, pero conforme va avanzando la trama, vas descubriendo poco a poco qué es lo que va pasando. Para que te des una idea más o menos sobre cómo es el estilo narrativo de esta cinta, Leave the World Behind es algo muy similar a películas tan enredadas como lo son las de M. Night Shyamalan, y también me recordó en específico a la cinta de Knock at the Cabin, con todo este misterio y giros argumentales que puede tener. Solo que aquí con Leave the World Behind siento que esta está aterrizada de una mejor manera, ya que no te confundes tanto o no tiene como esos agujeros de guión que podría tener, por ejemplo, Knock at the Cabin. Eso sí, a lo largo de la historia puede ser de cierta forma confuso quién es el bueno de la historia o en quién puedes confiar, ya que no sabes quién tiene la razón, quién está diciendo la verdad o en quién puedes confiar, ya que en ciertos momentos algunos personajes parecen esconder algo o parecen que saben algo que no pueden hablar abiertamente con el resto de los personajes. Entonces esto sí te deja pensando y dudando en quién puedes confiar. Al final, creo que esta cinta sí cumple con demostrar esta crítica que como humanidad solo disfrutamos lo banal y también como sociedad somos egoístas y solo buscamos el placer personal y que si por alguna razón perdemos alguno de los pilares esenciales de la sociedad, el gobierno entero o la sociedad como la conocemos se caería o se desataría el caos total. Otra de las quejas que podría tener antes ya de cerrar con esta película es que cierra de cierta forma con un final abierto. No es como que nos diga hay un final feliz, hay un final amargo, hay un final agridulce. Simplemente nos deja en medio de todo el caos y deja un final abierto para que digamos van a sobrevivir los personajes, realmente solucionaron el problema que tenían enfrente o simplemente son dejados a su suerte. Esto sí como que te deja un final insatisfecho o incompleto, pero que en general con todo lo que vemos anteriormente hacen que esta cinta sí valga la pena. Con esto podemos finalizar los temas que tenemos para este episodio. Entonces, ahora ya que terminamos, es momento de pasar a la sección de preguntas y mensajes que hayan llegado para este episodio, que es el 202. El primer mensaje que llegó fue el de Efestomar, que escribe: de los Wonka nos quedamos con el buen Johnny Depp por ser el más perverso y apegado al libro. Y él pregunta: ¿te gustaría un spin-off de Hugh Grant como Oompa Loompa? Saludos, compa. La verdad, veo difícil que vayan a hacer un spin-off con Hugh Grant, ya que se ha revelado a través de entrevistas que este actor quedó muy insatisfecho con la experiencia. No le gustó para nada usar este traje que tiene esas bolitas blancas para hacer captura de movimiento y quedó bastante descontento con su experiencia. Entonces veo muy difícil que se pueda hacer un spin-off con él. Ojalá al ver el éxito que ha tenido Wonka en taquilla, porque la verdad sí ha sido un éxito enorme y ha gustado bastante, pues pueda recapacitar y vuelva para algo relacionado con los Oompa Loompa. No sé si esto dé para otra película, si acaso una miniserie sería interesante, eso sería interesante de ver y sí me gustaría verlo. Hugh Grant a mí me gusta bastante él como actor y creo que de la mano con Paul King, que por cierto Hugh Grant ya ha trabajado con él anteriormente en Paddington,
creo que está muy bien dirigido y sí realmente me gustaría muchísimo ver de regreso a Hugh Grant. Muchas gracias por Efestomar, y de una vez, para los que me están escuchando, ahí tenemos pendiente con Efestomar un próximo episodio que desafortunadamente yo por mi parte no lo he podido avanzar. Ahí sí me echo toda la culpa, que sí tengo el pendiente, pero espero próximamente ya tengamos este nuevo episodio especial junto con Efestomar. Así que aquí ya dejo mi compromiso, me comprometo a realmente ya ponerme las pilas con esto, y pues ya poder traerles próximamente un nuevo episodio, así se podría decir, un crossover con dispositivos móviles o el buen Efestomar. Continuando, también Burningham escribe: manda saludos a mi amigo The Danister. Y sí, aquí están estos saludos para este buen amigo, y también muchas gracias por escribir, Burningham. Estos fueron los mensajes que llegaron, y ahora es momento de continuar con los saludos tradicionales de cada episodio. Así que comencemos. Saludos y abrazos para Aline, también para Denita Bustamante, que pide su saludo chocolatoso con elevador de cristal. Saludos para Javier Castañeda, para Salma Jiménez, para Daily Pineda, para Mauricio Garduño, para Soy la Marmota, para Sabo y The Fireful, para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, para Sejim de A la Aventura, para Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, para Lex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, para Bunny y Alberto, a César o el señor Escroto y a todo el equipo de Dream Match. Saludos a Burningham y su amigo The Danister, para también de Daggett, a Daggett de la presa de Daggett, para Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, para Cadasco y a Ryunjun, también para Andy, para El Bicho, para Adam del Podcast Beta, para el Guillermo el Gusteable, para Omar Mosqueda, también para Mr. Suki, y por último, saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolovancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolovancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast y por último Filme, Tinta y Sangre. Estos son otros podcasts que hablan de contenido sobre videojuegos, sobre cine y sobre cultura pop en general. Así que espero que si te gustó este contenido, también te pases a dar una vuelta a estos otros contenidos que mencioné, ya que creo que también te van a gustar. También espero que tras escuchar este episodio me puedas contar qué te ha parecido los temas de los que hablé, si ya viste alguna de las películas que hubo durante este episodio, si quieres ver alguna de ellas, también qué te han parecido, y pues así a ver si coincidimos en lo que opinamos sobre esas películas. También no te olvides de compartir este episodio con tu familia, con tus amigos y en tus redes sociales para que esta comunidad de la opinión de helado crezca, y también esto me ayudaría bastante a crecer en cuanto a contenido. Igual no te olvides seguir a este contenido y a mí personalmente en redes sociales. Al podcast lo puedes encontrar como @opinión de helado en todas las redes sociales, y a mí personalmente, y aquí es donde te sugiero más seguirme, ya que es donde estoy más activo, te sugiero seguirme en X, en Instagram, en Facebook, en todos lados como @heladito. Esto se escribe como @ELAHDITO. Si tienes alguna dificultad encontrándome en redes sociales, aquí en la descripción de este episodio encontrarás un enlace a Linktree, donde podrás encontrar los enlaces a todas estas plataformas de redes sociales. Igual también no olvides suscribirte en los lugares donde se aloja este podcast, como lo son Apple Podcast, Spotify, Anchor, iVoox, Google Podcast o hasta YouTube. También todos los enlaces a estas plataformas de audio están en ese enlace que mencioné con anterioridad. Así que espero puedas suscribirte en tu plataforma favorita de audio, y también en Apple Podcast, Spotify o YouTube dejes tu like o tu review para que también el mismo algoritmo me recomiende a más personas. Y también, tratando específicamente de Spotify y YouTube, espero puedas contarme tu opinión sobre este contenido que traigo semana a semana, para así saber si este contenido te gusta y también así saber cómo mejorar. También otra cosa que se me olvidó mencionar es que reviví mi cuenta de Letterboxd. Esta también se encuentra en la descripción de este episodio. En esta cuenta de Letterboxd estoy añadiendo
las películas que voy viendo semana a semana, las series que estoy ahí viendo en plataformas, y también ahí las estoy calificando conforme a lo que me ha parecido, y también estoy haciendo reseñas escritas en esta plataforma. Así que también, si quieres saber mi opinión pero de manera más breve y en formato texto, te recomiendo seguirme en Letterboxd. Así que ahí están los enlaces y espero que puedas seguirme en redes sociales, seguir al podcast en sus plataformas de audio y también mi Letterboxd. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Recuerda, yo soy Hila y esto fue el episodio 202 de La Opinión de Helado. Así que, como siempre, espero seas una buena persona, espero persigas tus sueños y que apuntes al futuro que tú deseas. Adiós, me despido de ti, hasta la próxima. Bye.